Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy tenemos algo jugoso, algo que va a hacer temblar los cimientos de la comunidad de telenovelas turcas. Es algo que me han pedido, rogado e incluso exigido, así que prepárense para la exclusiva. Sí, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de la pareja dorada, de los tórtolos de la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir, y de una fecha que resuena con más fuerza que el eco de un trueno, el 21 de marzo de 2025. Pero antes de que la emoción nos desborde, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias de última hora y análisis profundos sobre tus estrellas turcas favoritas. ¡Vamos allá! Hoy nos sumergiremos en un mar de rumores que ha inundado las redes sociales. ¿Qué demonios va a pasar el 21 de marzo de 2025 con Can Yaman y Demet Özdemir? Desde que encendieron la pantalla en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, la química palpable entre Can y Demet era innegable, un fuego que ardía con intensidad. La serie no solo fue un fenómeno cultural en Turquía, sino que también conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo, desde la vibrante América Latina hasta la sofisticada Europa y más allá de las fronteras. Esa química electrizante, esa conexión innegable trascendió la pantalla, y los fans, benditos sean, empezaron a soñar con un romance digno de un cuento de hadas en la vida real. ¿Quién no suspiraba por ver a Can y Demet juntos, tomados de la mano, fuera del mundo de la ficción? Confiesen. Después del glorioso final de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados, cada uno explorando nuevos horizontes, embarcándose en proyectos que los desafiaban y los hacían crecer. Can Yaman se lanzó a la aventura en la bella Italia, protagonizando series que lo catapultaron a la fama y convirtiéndose en un ícono, un símbolo de éxito y galantería en el país de la pasta y el Coliseo. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en su amada Turquía, asumiendo papeles protagónicos en diversas producciones que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas de la industria. Su talento brillaba con luz propia, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Sin embargo, a pesar de sus logros individuales, de sus proyectos ambiciosos y de sus vidas separadas, el recuerdo imborrable de Erkencikus y la fuerza arrolladora de su química en pantalla nunca se desvanecieron. Los fans, fieles a su amor y a su esperanza, seguían esperando, anhelando una reunión, un reencuentro que reviviera esa magia que los había cautivado. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego la misteriosa fecha del 21 de marzo de 2025. ¿De dónde viene este rumor que ha incendiado las redes sociales? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, la información ha surgido de un crisol de fuentes en línea, redes sociales, foros de fans ávidos de noticias, y por supuesto, los omnipresentes insiders que afirman tener información privilegiada, secretos susurrados al oído. La especulación principal, el corazón del rumor, gira en torno a dos posibilidades que nos hacen palpitar el corazón con más fuerza: una nueva colaboración profesional, es decir, una nueva serie o película protagonizada por Can y Demet, que los volvería a unir en la pantalla, o algo aún más emocionante, algo que nos haría gritar de alegría, un posible anuncio de compromiso o incluso boda. Lo sé, suena descabellado, como sacado de un guión de telenovela, y probablemente lo sea. Pero en el mundo del espectáculo, en el reino de las estrellas y los focos, todo es posible. Recordemos que las relaciones a menudo se mantienen en secreto, protegidas de la mirada curiosa del público, hasta el momento adecuado. Y que las sorpresas, los giros inesperados, son una constante, la sal de la vida. Además, la presión de los fans, la fuerza colectiva de su amor y su apoyo, puede influir, aunque sea inconscientemente, en las decisiones de los artistas. Analicemos las posibilidades con un poco más de detalle, con la cabeza fría y el corazón abierto. Primero, la colaboración profesional, el regreso a la pantalla. Imaginemos una nueva serie que retome la esencia de Erkencikus, la chispa, la pasión, pero con una trama más madura, que explore temas más profundos y complejos, que permita a Can y Demet demostrar su crecimiento como actores, su evolución artística. Sería un éxito asegurado, una bomba en la industria, sin duda alguna. Los productores lo saben, los canales de televisión lo saben, y los fans lo desean con todas sus fuerzas. Económicamente sería una jugada maestra, un negocio redondo. Artísticamente una oportunidad para consolidar su legado, para dejar una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Ahora, la opción más romántica, la que nos hace ese.
Suspirar y soñar con un final de cuento de hadas, el anuncio de compromiso o boda. Lo sé, muchos están pensando que es pura fantasía, un delirio colectivo, pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si Can y Demet, a pesar de mantener vidas separadas en los últimos años, han mantenido el contacto, han cultivado una amistad que ha florecido en algo más profundo, algo más significativo? ¿Y si han decidido dar el gran paso, lejos del ojo público, en la intimidad de su amor, y han elegido el 21 de marzo de 2025 como la fecha para compartir su felicidad con el mundo, para sellar su amor ante sus seres queridos y ante sus fans? Por supuesto, hay que ser realistas, mantener los pies en la tierra. Ambos actores tienen sus propias vidas, sus propias parejas, o exparejas en algunos casos, y sus propias prioridades. Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera en Italia, en su expansión internacional, y Demet Özdemir ha estado dedicada a sus proyectos en Turquía y a su vida personal, a construir un futuro sólido y feliz. Sin embargo, la chispa de Erkencikus sigue viva en la memoria colectiva, brillando con intensidad, y la posibilidad de un reencuentro amoroso, aunque remota, siempre estará presente como una llama que nunca se apaga. Pero ¿por qué el 21 de marzo de 2025? ¿Qué tiene de especial esa fecha que la ha convertido en el centro de todas las especulaciones? Aquí es donde las teorías se vuelven aún más interesantes, más rebuscadas, más dignas de un thriller de Agatha Christie. Algunos sugieren que la fecha tiene un significado especial para Can y Demet, tal vez relacionada con el inicio de Erkencikus, un aniversario importante, un momento clave en su relación, o incluso una fecha astrológicamente favorable, un día bendecido por los astros. Otros creen que simplemente es una fecha aleatoria que ha cobrado fuerza en las redes sociales debido a la insistencia de los fans, a su deseo ferviente de verlos juntos. Lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, sabe con certeza qué pasará el 21 de marzo de 2025. Podría ser el día en que se confirme una nueva colaboración profesional, el día en que Can y Demet anuncien su compromiso y nos hagan llorar de alegría, o simplemente un día normal como cualquier otro, un día que pasará sin pena ni gloria. La incertidumbre es parte del encanto, la chispa que alimenta la especulación y la pasión de los fans. Mientras tanto, solo podemos esperar y observar como aves de rapiña al acecho. Estar atentos a las redes sociales, a las noticias de espectáculos, a cualquier pista que pueda revelar el misterio, cualquier indicio que nos acerque a la verdad. Y por supuesto mantener la esperanza de que algún día, Can Yaman y Demet Özdemir nos sorprendan con una noticia que nos haga suspirar de alegría, una noticia que nos demuestre que el amor verdadero sí existe. No olvidemos que al final del día, son seres humanos, personas como tú y como yo con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias decisiones. Respetemos su privacidad, apoyémoslos en sus carreras, independientemente de lo que depare el futuro. Y si el 21 de marzo de 2025 no ocurre nada extraordinario, no nos desanimemos, no perdamos la fe. La magia de Erkencikus siempre estará ahí intacta, para recordarnos que el amor, aunque sea en la ficción, puede ser una fuerza poderosa y transformadora, capaz de unir corazones y superar barreras. En resumen, hoy hemos explorado el intrigante rumor que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir y la fecha del 21 de marzo de 2025. Hemos analizado las posibles explicaciones, desde una nueva colaboración profesional hasta un posible anuncio de compromiso o boda. Hemos reconocido que la incertidumbre es parte del juego y que solo el tiempo dirá qué depara el futuro. Lo importante es mantener la esperanza, respetar las decisiones de Can y Demet, y seguir disfrutando de su talento y su trabajo. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasará el 21 de marzo de 2025? ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos? ¿O sueñan con un romance en la vida real? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, mantengan la esperanza viva. Quizás el 21 de marzo de 2025 sea el día que todos hemos estado esperando. Hasta la próxima.